Pues eso se da cuando trabajamos con materiales dieléctricos. Un ejemplo bien claro es el condensador. El condensador, por su definición, son dos placas, una positiva y la otra negativa, separadas por un material dieléctrico. Cuando un condensador es colocado en un campo eléctrico externo, le polarizamos lo que son las... Denme un momentito, por favor. Les decía que en el momento que ustedes trabajan con condensadores en circuitos eléctricos, para que el condensador pueda transportar energía o corriente, lo que hacemos es conectarle a una fuente de voltaje. Y esa fuente de voltaje lo que hace es generar un campo eléctrico. Ya sabemos que el voltaje y el campo eléctrico están relacionados entre sí. Entonces, el momento que se polariza este condensador, fluye corriente a través del dieléctrico, mediante el desplazamiento de carga. Pues ese desplazamiento es el que transporta la energía de la placa positiva a la placa negativa, según el circuito que nosotros estamos realizando. Y tenemos dos tipos de capacitores. Los capacitores cerámicos, en los cuales no importa de qué manera ustedes lo conecten en el circuito, el dispositivo trabaja. Y hay otro elemento que es los capacitores electrolíticos. En cambio, estos sí o polarizados, ¿no? Tienen identificado el positivo y el negativo. Y por lo tanto se debe conectar el positivo al positivo del circuito y el negativo también al negativo del mismo, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, para que trabajen los condensadores debemos colocar un voltaje. Eso consiste en lo que es la polarización del circuito. Pues el día de hoy vamos a empezar a estudiar lo que es la polarización y la conducción. No es más que una breve explicación de cuáles son los elementos que involucran la parte de polarización de un material, cuáles son las ecuaciones del electromagnetismo de esa condición. Y también lo que corresponde a la parte de las condiciones de frontera o condiciones de borde que se deben cumplir en los materiales polarizados. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, polarización y conducción. Veamos qué significa esto de aquí. Ya. Déjeme ver nada más que entrar una persona ya. Dice, todos los medios materiales están compuestos por átomos, aunque las moléculas de los dieléctricos son neutras a nivel macroscópico. Entonces, para que un material sea conductor debe haber exceso de cargas positivas o negativas. Cuando un material es dieléctrico, en cambio, existe la misma cantidad de cargas positivas y negativas en su interior, de tal manera que la carga neta dentro del material es igual a cero. La presencia de un campo eléctrico externo, en el caso de un condensador, la presencia del potencial, hace que se aplique una fuerza a cada partícula cargada
y produce pequeños desplazamientos en las cargas positivas y negativas en direcciones opuestas, ocasionando la polarización del material y crean dipolos eléctricos, los cuales modifican el campo eléctrico dentro y fuera del material. Fíjense, entonces aquí esta es la parte que debemos entenderle, ¿no? Que la presencia de un campo eléctrico externo, ¿qué es lo que hace? Orientar las partículas en el interior del dielectro. En el caso de un material, de un condensador cerámico, como no tiene polaridad, están en forma aleatoria. De tal manera que cuando le aplicamos la diferencia de potencial, los dipolos internos tratan de orientarse, ¿no? Los positivos son atraídos por la parte negativa de la fuente y los negativos por la parte positiva de la fuente. Es decir, que los átomos tienden a orientarse. En cambio, cuando tenemos un condensador polarizado, ya están orientados internamente los dipolos. De tal manera que cuando le aplicamos el campo eléctrico externo, lo único que hace es producirse los dipolos y empezar la conducción. Entonces, eso es lo que nos indica aquí, ¿no? Que produce pequeños desplazamientos de las cargas positivas y negativas en direcciones opuestas. Es decir, en direcciones opuestas que las cargas positivas de los dipolos son atraídas por el borde negativo de la fuente. Y las cargas negativas del dipolo son atraídos en cambio por el polo positivo de la fuente. Y esto da origen a la polarización del material. Estos dipolos eléctricos son los que van a modificar el campo en el interior y en el exterior del material. Fijémonos aquí. Este es un dieléctrico, que puede ser un condensador cerámico, ¿no? Entonces, las cargas positivas y negativas están orientadas en forma aleatoria. No tenemos campo eléctrico externo aplicado. El momento que le aplicamos un campo eléctrico externo, se supone que aquí tenemos la carga positiva y en este punto la carga negativa. Fíjese, este es el campo eléctrico externo aplicado. ¿Qué es lo que hace? Las cargas negativas de estos dipolos son atraídos por el borde positivo del campo eléctrico. Entonces se orientan en la dirección hacia la izquierda. Mientras que las cargas positivas de los dipolos son atraídos en cambio por el borde negativo de la fuente o las cargas negativas del campo eléctrico y se orientan hacia la derecha. Fíjense, todas las cargas están orientadas hacia la derecha. ¿Sí? ¿Sí? Ocasionándose aquí un dipolo. Cada uno de estos elementos, estos son los dipolos. Y si nos fijamos internamente, veamos en cada uno de los dipolos, porque todos van a ser iguales, no todos los dipolos. Fijémonos, esta es una carga positiva, esta es la carga negativa. Es decir, aquí en el interior va a existir un campo eléctrico que sale de cargas positivas y va a la carga negativa, o un dipolo eléctrico, ¿no? De esta manera. Igual acá, sale de positiva y llega hacia la negativa. Y tendremos esto en todos los dipolos. De tal manera que el campo eléctrico neto que existe dentro del material va a ser igual a este campo eléctrico externo menos el campo eléctrico interno que es generado por los dipolos. Entonces lo que está en rojo es el campo eléctrico interno que se genera por los dipolos eléctricos.
Y esto nos va a dar origen a que sigamos obteniendo más ecuaciones. Y una de ellas es el vector polarización. Para analizar el efecto macroscópico de los dipolos inducidos, se define un vector de polarización P mayúscula. Entonces, este vector de polarización P mayúscula se define como el límite cuando el incremento de volumen tiende a cero. Y esto es igual a la sumatoria desde I hasta N, desde I igual a 1 hasta N, de todos los dipolos internos, dividido para este diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el vector polarización? No es más que la sumatoria cuando tomamos un pequeño volumen que tiende a cero, de todos los dipolos, de todos estos P, dividido para el incremento de volumen. ¿Sí? Donde N es el número de moléculas por unidad de volumen. Y el numerador, este numerador, representa la suma vectorial de los momentos dipolares. ¿Se acuerdan que ya pusimos un momento dipolar que es la carga por la distancia? Eso le hicimos cuando resolvimos el ejercicio del cascarón con un dipolo en su interior. Entonces, la suma vectorial de los dipolos inducidos que se encuentran en el interior de un volumen muy pequeño. Este es el vector polarización. El vector polarización es la densidad de volumen del momento dipolar. También se puede determinar el potencial generado por un material polarizado mediante la ecuación. Ahora, el potencial. Fíjese, entonces el potencial o diferencia de potencial es igual a 1 sobre 4pi por épsilon. La integral de volumen, no es de potencial, sino de volumen, de el vector polarización, producto punto unitario en R, porque el voltaje está en la dirección del campo eléctrico, y la dirección del campo eléctrico de un condensador casi siempre está en unitario R. De esta manera podemos calcular el diferencial de potencial de ese vector polarización, empleando el vector polarización. El vector polarización genera efectos en las densidades de carga superficial y volumétricas. Claro, fíjense que el momento que le aplicamos un campo eléctrico externo, ¿sí? El campo eléctrico, aquí tiene cargas positivas. Aquí tengo cargas positivas. Y acá tenemos cargas negativas. Pero fíjense acá, también tenemos cargas inducidas, ¿no? Las cargas del material se van a inducir y vamos a tener una carga en la superficie. Bueno, acá tendríamos que hacer un poquito más así un poco de así. En la superficie del material. Y por lo tanto, estas cargas se van a hacer cargas de polarización. E internamente en el volumen también va a variar la densidad de carga. Eso también ocasiona el campo eléctrico externo o el vector polarización. Entonces, hablamos del potencial y tendríamos que el vector polarización genera efectos en las densidades de carga superficial y volumétrica. Veamos qué ocasiona en la densidad superficial de carga. La densidad superficial de carga de polarización es igual al vector polarización producto punto con un unitario normal a la superficie. La densidad volumétrica de carga de polarización, ¿sí? La carga
que sale fuera del volumen se obtiene integrando la ecuación anterior, o sea, integrando esta ecuación. Fíjese, entonces, ¿cómo obtenemos? La carga es igual a menos la integral. ¿Por qué menos? Porque está saliendo del volumen. A la integral de superficie del vector polarización producto punto con el vector normal y por el diferencial de superficie. Pues de esta manera encontramos la carga por unidad de volumen. Aplicando el teorema de Gauss, fijémonos, a esta ecuación de acá le podemos aplicar el teorema de Gauss. Una integral de superficie se convierte en una integral de volumen mediante la divergencia, ¿no? La carga es igual a la integral de volumen, como era negativo, de menos la divergencia del vector polarización. Por lo tanto, podemos indicar que la densidad volumétrica de polarización es igual a menos la divergencia del vector polarización. Esta es la densidad volumétrica de carga de polarización. La densidad de flujo. Aquí lo que aparece es el vector desplazamiento. Hablamos de campo eléctrico y de campo magnético en las primeras ecuaciones de Maxwell, pero también se dijo al empezar el estudio de la parte del electromagnetismo que teníamos 4 campos vectoriales, que eran campo eléctrico y desplazamiento eléctrico, y campo magnético e inducción magnética. Hasta ahora hemos estado trabajando con mayor regularidad, solo con el campo eléctrico. Pero en el momento que tenemos ya elementos o materiales dieléctricos, se debe trabajar con lo que es la parte de el desplazamiento eléctrico. Si debido a la polarización del dieléctrico, la intensidad de campo en el interior de este material es diferente a la densidad o a la intensidad en el espacio libre. Eso ya se dijo, ¿no? Que el momento que le aplicamos un campo externo, internamente se genera otro campo contrario al aplicado. Entonces, la divergencia del campo eléctrico queda igual a la densidad volumétrica de carga sobre la permitividad del vacío, pero ahora tendríamos que parte de toda esa densidad de carga se polarizó y por lo tanto la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a la densidad de carga libre más la densidad de carga de polarización. ¿Sí? Entonces dentro del material o en el material teníamos al inicio toda la carga, ¿no? Entonces por el momento que le aplicamos un campo eléctrico externo, parte de la carga se polariza, que es lo que le habíamos obtenido con esta ecuación. Fíjense, esta es la densidad de carga de polarización. Por lo tanto, si le pasamos al otro lado de la igualdad, la permitividad, sería la divergencia de la permitividad por el campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga, y le reemplazamos a que era equivalente a la densidad de carga de polarización, ¿no? Menos la divergencia del vector polarización. Entonces pasamos al otro lado de la igualdad y tenemos la densidad de carga libre. Entonces la densidad de carga libre es esta fórmula, ¿no? La divergencia del campo eléctrico multiplicado por la permitividad del vacío, porque estamos hablando con respecto al espacio o la parte externa, y más la divergencia del vector polarización. Como dijimos anteriormente, este vector o este operador es un operador lineal que se puede aplicar la propiedad distributiva o la propiedad asociativa. Entonces aquí le aplicamos la propiedad asociativa. Y la divergencia de la permitividad por el campo eléctrico más el vector polarización, eso es igual a la densidad volumétrica de carga.
Ya tenemos otra fórmula para calcular la densidad volumétrica de carga. Pero densidad volumétrica de carga libre. Por lo tanto, se define un nuevo vector que va a ser el desplazamiento. O también el desplazamiento es la densidad de flujo eléctrico o desplazamiento eléctrico. ¿Sí? Densidad de flujo eléctrico o desplazamiento eléctrico, ¿no? ¿Cómo lo definimos? De esta manera. El desplazamiento eléctrico es igual a la permitividad del vacío por el campo eléctrico más el vector polarización. Porque recuerden que en el interior del material empieza a desplazarse carga cuando se polariza el material. Caso contrario, un condensador no conduce. Si ustedes no le aplican una diferencia de potencial, ese condensador no va a conducir. Pero también la divergencia del vector desplazamiento va a ser igual a la densidad de carga libre. Es decir, ustedes tienen la carga total. Parte de esa carga se gasta en polarizar el material. Y lo que resta es lo que se va a desplazar en el interior del material. Por lo tanto, eso es la densidad de carga libre, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando ustedes tienen, por decir, ustedes tienen $50 y quieren ingresar al cine, por decir. Entonces, para ingresar al cine, ustedes tienen que pagar su entrada, ¿no? Entonces, pagan su entrada y lo que les resta es para que ustedes puedan consumir el interior. Entonces, es lo mismo y aquí, ¿no? La carga total que tienen, parte de esa se gasta en polarizar el material y lo que sobra, la densidad de carga libre, es la que se va a desplazar en el interior del mismo. ¿Sí? Donde se debe considerar la densidad de carga libre, que es la que puede desplazarse, la otra no puede desplazarse. Un material se polariza como consecuencia de la existencia de un campo eléctrico. En muchas sustancias la polarización es proporcional al campo eléctrico. Es decir, a mayor intensidad de campo, mayor polarización. Pero también no podemos ir aumentando el campo eléctrico externo a valores altos, porque se corre el riesgo de romper la rigidez dieléctrica del material y convertirle en conductor. O cuando ustedes tienen un condensador polarizado y le dicen que el máximo es de 5 voltios, ¿no? Pero ustedes le ponen 15. ¿Les ha pasado eso? ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede al condensador? Explota. Explota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes le están aquí colocando un campo eléctrico externo bastante alto, que no tiene cómo almacenar tanta energía, que lo que hace es explotar, ¿no? Entonces, por eso un material se polariza como consecuencia de la existencia de un campo eléctrico externo. En muchas sustancias la polarización es proporcional al campo eléctrico. Si seguimos subiendo, la densidad la polarización va a ser tan grande que va a explotar, ¿no? Entonces, la polarización, aquí aparece, este es un término que, como les digo, puede suceder que el material se convierte en conductor cuando se rompe la rigidez dieléctrica. Este término de aquí se le conoce como la susceptibilidad eléctrica. El vector polarización también se define como la permitividad del vacío multiplicado por la susceptibilidad eléctrica del material y por el campo eléctrico. Tenemos varias fórmulas que podemos combinar. Fíjense, aquí ya tenemos algunas fórmulas que podemos combinar, ¿no? Podemos reemplazar aquí lo que acabamos de colocar, que el potencial, el vector polarización es igual a la permitividad del vacío por la susceptibilidad eléctrica y por el campo eléctrico.
Le reemplazamos y podemos sacar de factor común el campo eléctrico y también la permitividad del vacío. Fíjese, hemos sacado la permitividad del vacío y el campo eléctrico le hemos multiplicado por 1 más la susceptibilidad eléctrica. Esto de aquí nos va a dar un valor bien importante. La permitividad del material es igual, recuerdan ustedes, cuando hablábamos de la permitividad relativa. Habíamos indicado que la permitividad relativa de un material es igual a la permitividad del material dividido por la permitividad del vacío. Si despejamos de este punto esta permitividad, la permitividad del material, esta va a ser igual a la permitividad del vacío multiplicado por la permitividad relativa. Entonces esto me representa la permitividad relativa del material. Fíjese. Entonces, estas definiciones ya las habíamos visto al inicio del estudio. El desplazamiento eléctrico también se le define como la permitividad por el campo eléctrico. El potencial, el vector polarización va a ser igual entonces a la permitividad del material menos la permitividad del vacío multiplicado por el campo eléctrico. ¿Sí? Aplicándole estas fórmulas. Es que dice, sí, el campo eléctrico es muy fuerte, puede arrancar los electrones de las moléculas. Estos se aceleran por acción del campo eléctrico y chocan violentamente con la estructura molecular de la red, lo que puede provocar en el efecto avalancha de ionización y la ruptura dieléctrica del material, ocasionando que éste se convierta en conductor. Eso es lo que puede ocasionar si se aplica un campo eléctrico excesivo, ¿no? Puede provocar que el efecto avalancha, eso lo veían ustedes en circuitos o en los diodos semiconductores, era el efecto avalancha. Entonces aquí el efecto avalancha va a ocasionar la ruptura dieléctrica del material y lo que le va a convertir es un conductor. Entonces, eso es lo que podemos hablar de lo que es la parte de la polarización, ¿no? La intensidad máxima de campo eléctrico que puede resistir un material sin que presente una ruptura se lo conoce como rigidez dieléctrica. Esta es otra definición, la intensidad máxima de campo eléctrico que puede resistir un material sin que presente una ruptura se conoce como rigidez dieléctrica. Entonces, en algunos materiales, dice este material tiene una rigidez dieléctrica de 10 voltios sobre metro. Eso quiere decir que ustedes le pueden aplicar a ese material campos eléctricos externos menores a 10 voltios sobre metro. El momento que le aplica un campo mayor, se corre el riesgo de que el conductor o que el material sufra la ruptura de la rigidez dieléctrica y se convierta en conductor. Un ejemplo más o menos no tan común, ¿no? Es, por ejemplo, un diodo. Un diodo común, ustedes tienen que se puede polarizar directamente e inversamente. Entonces le aplican directamente al diodo y este trabaja. Le polarizan inversamente y el diodo se comporta como un circuito abierto.
dependiendo del voltaje de ruptura que tenga el diodo, puede soportar un voltaje de polaridad inversa igual al voltaje de ruptura. El momento que ustedes superan el voltaje de ruptura, no es que el diodo se convierta en conductor, sino que simplemente se quema o explota, ¿no? Entonces, más o menos podemos decir que esa es uno de los trabajos que realiza la rigidez dieléctrica, ¿no? Lo más importante que debemos obtener aquí son las condiciones de frontera. Los campos eléctricos, desplazamientos eléctricos, cualquier vector que no incida perpendicularmente sobre una superficie, se le puede dividir en su componente normal y su componente tangencial. Por lo tanto, en el límite de separación entre las dos superficies, se debe cumplir unas ciertas condiciones. Y las condiciones de frontera o las condiciones de borde tienen que ver con las dos componentes, componente normal y componente perpendicular o normal, la componente tangencial y la componente normal de los vectores. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones de frontera para cada una de estas condiciones. De los problemas de electromagnetismo, usualmente comprenden medios con distintas propiedades físicas, por lo que es necesario conocer las relaciones de las cantidades de campo en las superficies de separación entre los dos medios de transmisión. Siempre casi esto se da, ¿no?, en el electromagnetismo. Un ejemplo clásico, por lo que ustedes tienen en la antena. En el aire tienen las ondas electromagnéticas. Y esas ondas que se encuentran en el aire son captadas por la antena. Entonces el medio de transmisión 1 es el aire. Y el medio de transmisión 2 va a ser la antena, del material del cual está constituida esta antena. Y por lo tanto se debe realizar el análisis de qué es lo que sucede en los límites, o en el límite de separación, ¿no?, entre los dos materiales. Aquí tenemos, fíjese, tenemos un material 1 y un material 2. Las componentes tangenciales del campo. Campo 1, campo 2. Este campo se le puede dividir una componente tangencial y una componente normal. A ver, denme un momentito, por favor. Ya, entonces lo que les decía, ¿no?, aquí tenemos que analizar las componentes. Cuando se habla del campo eléctrico, esta sería la componente tangencial, y también podemos trabajar con la componente normal. Casi por lo general, para la componente tangencial se trabaja con el campo eléctrico y para la componente normal con el desplazamiento eléctrico, pero no hay ningún inconveniente, porque la diferencia simplemente es lo siguiente: y cuando trabajamos en condiciones tangenciales, trabajamos simplemente con el campo tangencial 1 y el campo tangencial 2 del material 2, ¿no? Mientras que cuando trabajamos con la componente normal, debemos tomar en cuenta la permitividad 1 y la componente normal del campo eléctrico 1, y también debemos tomar en cuenta la permitividad 2 y la componente normal del campo eléctrico 2. Entonces, para no tener esta parte de aquí, le reemplazamos esto por
el desplazamiento, ¿no? Desplazamiento normal del material 1. Esa es la razón por la cual para la parte tangencial se trabaja con los campos y para la parte normal con los desplazamientos, pero eso no indica, ¿sí? O no influye, porque después simplemente podemos, con esta relación que existe entre el desplazamiento y el campo eléctrico, pasarle todo a las componentes normales y componentes tangenciales de los campos. Ya. Entonces, primero vamos a analizar la componente tangencial y para eso vamos a utilizar este circuito. Fíjese, tenemos una circulación, ¿no? De esta manera. El campo eléctrico en el material 2 va de izquierda a derecha y en el material 1 de derecha a izquierda. La distancia AB es la misma que la distancia CD, la distancia AD es la misma que la BC y esto va a tender a ser igual a 0 porque necesitamos analizar es en el límite. Necesitamos aquí en el límite de separación hacer el análisis, por lo tanto este incremento H que está aquí en el gráfico, eso va a tender a ser igual a 0. De igual manera aquí, vamos a trabajar con la superficie y vemos que esta superficie que está en la parte superior va a ser la misma superficie de la parte inferior. Aquí tendríamos el material 1 y en la parte de abajo el material 2. Como los vectores superficie siempre salen de la superficie, ¿no? Tendríamos acá el vector normal y el vector normal hacia abajo. Entonces eso nada más para analizar las condiciones de frontera o condiciones de borde. Entonces para la componente tangencial, la integral de línea del campo eléctrico en la trayectoria A, B, C, D es igual a 0 por ser un camino cerrado. Entonces ya hicimos esto, ¿no? Aquí en este gráfico, ¿no? A, B, C, D. Y nuevamente regresamos a este es un camino cerrado, por lo tanto aquí va a ser igual a 0 la integral de línea. Por definición de integral de línea, lo que habíamos visto. Entonces la integral de línea de punto de L es igual a 0. Pero, ¿qué nomás tiene? Tenemos que el campo eléctrico tangencial 1, punto dl, más el campo eléctrico 2, producto punto, el dl. Eso debe ser igual a 0. La sumatoria aquí debe ser igual a 0 en esa integral de línea. Entonces, los lados BC y DA se aproximan o tienden a 0, lo que dijimos, ¿no? La altura de ese va a tender a ser iguales a 0. Pues, ¿qué es lo que hacemos? La integral de línea de punto dl es igual a 0, menos, porque recuerden que este campo tangencial estaba de derecha a izquierda. La integral desde A hasta B, el campo tangencial 1 por el diferencial de longitud, más el cambio, en la parte de abajo el campo iba desde la izquierda hacia la derecha y va a ser positivo. La integral desde C hasta D del campo eléctrico tangencial 2 punto de esto es igual a 0. El de L tendríamos que integrarle desde A hasta B y este de L desde C hasta D. O igual, como es igual a 0, pasamos esto al otro lado de la igualdad. Integremos, ¿no? Al integrar vamos a ir aquí a B y acá a CD. Como AB es igual a CD, prácticamente lo que debemos tener es que los campos eléctrico tangencial 1 es igual al campo tangencial 2, ¿sí? Porque estos son iguales. Esta es la condición de frontera para los campos o para las componentes tangencial del campo eléctrico. Fíjese. No existe discontinuidades, se puede decir, ¿no? Sino que simplemente se acuerdan cuando hacíamos el análisis de los voltajes que hablábamos en los ejercicios. Y decíamos que para que exista continuidad, en este lado vamos a ver un potencial de 5 y en el de acá también otro potencial de 5. Eso es continuidad, ¿no? Lo que estábamos hablando de la parte de aquí. Continuidad del campo eléctrico en la parte tangencial.
Veamos qué sucede con la parte normal. Si también es igual o existe alguna discontinuidad en ese aspecto. Y para el campo eléctrico normal tomamos ahora el desplazamiento en esas superficies que habíamos visto. Entonces la componente normal. Aquí va a existir densidad de carga. Recuerden que habíamos puesto, ¿no?, que cuando proyectamos un material, parte de la carga se gasta en polarizar y otra parte queda como libre. Es decir, que en la superficie del material sí tenemos densidad de carga. Entonces la integral cerrada de superficie de la permitividad por el campo eléctrico punto ds es igual a la densidad de carga. Entonces la densidad de carga, como es la superficie, va a ser la conductividad superficial por la superficie para tener aquí la carga. ¿Sí? Aquí nos debería dar como resultado no esto, sino la carga. La densidad de superficie, esto es igual a la carga sobre la superficie. De tal manera que la carga es igual a la densidad superficial multiplicado por la superficie. Es lo que tenemos aquí. Entonces, para no confundirnos nada más, este es carga. Ya. Entonces, fijémonos, pues tendríamos el un campo eléctrico punto ds, el 1 va a ser positivo, porque la carga van a estar hacia arriba, ¿no?, la densidad superficial de carga. Y en cambio el otro va a tener la densidad de carga hacia abajo, del campo eléctrico tangencial, perdón, del campo eléctrico normal. Si le hagamos un dibujo así de bastante simple, ¿no?, voy a colocar aquí una superficie de separación, ¿no?, y tenemos que incide un campo eléctrico con una cierta inclinación. ¿Ya? Ese es el campo eléctrico en el material 1. Y en el material 2, tal vez, bueno, pongámosle de esta manera, un campo eléctrico. ¿Ya? Y le vamos a descomponer en azul cada uno de estos campos. Tendremos esta parte de aquí para el campo que está en tomate y la otra de esta manera. Para el campo que está en verde, le vamos a poner con un verde más fuerte la descomposición. Entonces tendríamos la componente normal y la componente tangencial. Entonces, dependiendo de cómo estén los campos, ¿no? Entonces, primero, ¿ya? Si este campo, fijemos, bueno, vamos a decir que está de esta manera, la descomposición de ese campo va a ser igual la normal en esta dirección y la tangencial en esta dirección. Para el campo eléctrico que esté en el material 2, de esta manera, tendríamos la componente y esta componente. Entonces, para analizar esta componente que está ahí aquí con el de acá, se tomó un diferencial de esta manera. Y esto va a tender a 0, ¿no? Y los campos iban de esta forma, el uno, y el otro iba de esta forma de acá, ¿sí? Y salieron que las componentes tangenciales deben ser iguales. Ahora, para la componente normal, lo que debemos tomar es una superficie. Pues tomamos una superficie y tendríamos la componente, dependiendo, ¿no?, normal, que estaría de esta manera.
el diferencial de superficie debería salir y estaría en dirección contraria a la superficie de arriba. Para la superficie de abajo, el campo también normal es en esta dirección. Y el diferencial de superficie también debe salir. Y tiene dirección, la misma dirección. Por eso el uno es positivo y el otro va a ser negativo. ¿Sí? Entonces nada más porque alguien me puede decir, ¿y de dónde sale el negativo? ¿No? Aquí era obvio, porque en un campo eléctrico iba de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha. Y no tomamos en cuenta estos puntos porque eso tiende a cero. Ya. Entonces nada más, ¿sí? Pues consideramos, ¿no?, esta situación. Integramos y vemos que las superficies van a ser las mismas. Eso quiere decir que vamos a eliminar las superficies de la fórmula. Y tendríamos esto de aquí, que la permitividad del material 1 por la componente normal del campo eléctrico 1 menos la permitividad del material 2 por la componente normal del campo 2, eso es igual a la densidad o a la carga superficial. Puede ocurrir que la carga superficial sea igual a cero. Eso se da en los dieléctricos, ¿sí? Este es en forma general, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa de aquí? Que ustedes sepan las condiciones de frontera o condiciones de borde que se deben cumplir en estos materiales. La tangencial. Componente tangencial del campo eléctrico 1 es igual a la componente tangencial del campo eléctrico 2. Y la componente normal que está en función de la densidad superficial de carga. De esta manera. Si la densidad superficial de carga es igual a cero, o no existen cargas libres, ¿no?, si toda la carga se polarizó y no quedó ningún tipo de carga libre, en ese caso se cumple que la permitividad 1 por el campo eléctrico 1 es igual a la permitividad 2 por el campo eléctrico normal 2. Esto siempre y cuando la densidad de carga sea igual a cero. Y hemos encontrado las dos fórmulas que determinan las condiciones de frontera o qué pasa con los campos eléctricos en la superficie de separación. Una de las condiciones, los campos eléctricos tangenciales son iguales. Esa es la primera. Y la segunda, si no existe carga libre, la permitividad 1 por el campo normal 1 va a ser igual a la permitividad 2 por el campo normal 2, si no existe densidad de carga, ¿no? Entonces, eso es lo que analizamos de la parte de polarización y conductividad. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud, por favor, acerca de esto? Porque son conceptos que a lo mejor ustedes ya lo vieron en física. ¿Dudas, inquietudes? No, inquietud. Ya. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar es ya la parte magnética. Hemos concluido con la parte eléctrica y vamos con la parte magnética. En la parte magnética no hay mucho que hablar, porque solamente estaríamos hablando de la inducción magnética. Y luego pasaríamos a analizar ya lo que es la parte de electrodinámica o la propagación de las ondas en los medios de transmisión, pudiendo ser estos conductores, semiconductores o dieléctricos, o también como conocidos en el caso de los
electromagnetismo a los semiconductores, muchas veces le dicen como materiales cuasiconductores. Entonces, eso lo vamos a venir luego del receso. Vamos a estudiar lo que es la parte de magnetostática. Entonces, regresamos a las 15:05, por favor.
Ya, entonces vamos a continuar. No sé si se encuentra presente el señor Pérez. ¿Está presente el señor Pérez? Dijo que tenía problemas con el internet, Inge. Sí, porque me envía un mensaje. Me dice que le permita grabar la clase, pero no sé si a él o a quién. Porque déjeme nuevamente verificarle al señor. No tenía internet, Inge, pero yo ya estoy grabando la clase ya. Usted, Sí, Inge, yo lo estoy grabando aparte. ya. Si usted sí tenía permisos, ¿no, señor Gallegos? No, Inge, yo lo estoy grabando con el sistema de la compu. Ay, entonces yo le iba a dar permiso para que pueda grabar, entonces. O va a ser Sí, la computadora. con la compu, Inge, si no, si desea, le grabo con el Zoom mismo. Ya es cuestión de su compañero nada más. Porque yo lo estaba grabando ahorita con el de la compu, Inge, y sigue grabando. Ya, entonces le va a seguir grabando, sino para habilitarle. Así mismo, Inge, porque ya estoy en casi una hora grabándole ya. Ya, entonces no hay problema. Ya. Ya. Ya, gracias. Entonces vamos a ver lo que es la parte de magnetostática, ¿sí? Recuerden ustedes que ya habíamos empezado el estudio de lo que es el electromagnetismo y habíamos puesto que teníamos primero que tratar todo lo concerniente con la parte estática de los campos para luego pasar a la parte dinámica de los mismos. Tenemos que ya se ha analizado todo con respecto a la parte de electrostática, de la generación del campo eléctrico, de las ecuaciones de Maxwell, de aplicación a la resolución de problemas, de los potenciales electromagnéticos. Aquí sacamos dos tipos de potenciales, el escalar y el vectorial. Hemos trabajado con el potencial escalar. Dentro de este potencial escalar también se hizo la aplicación de la solución de la ecuación de Laplace en los tres tipos de coordenadas, cartesianas, cilíndricas y esféricas. Y ahora nos toca analizar la parte de los campos magnéticos. Dentro de los campos magnéticos vamos a ver que también hacemos uso de lo que es el potencial vectorial. Inicialmente se dijo que el potencial vectorial y el potencial escalar eran magnitudes de auxiliares que cumplían con la ecuación, con las ecuaciones de Maxwell y que nos servían para analizar el comportamiento de los campos electromagnéticos. Por lo tanto, ahora vamos a hacer uso de esas definiciones, ¿no? En lo que es la parte de magnetostática. Entonces, ¿qué es la magnetostática? La magnetostática es el estudio de todos los fenómenos físicos en los que intervienen campos magnéticos constantes en el tiempo. Esto es bien importante, constantes en el tiempo, porque muchas veces se confunde y se dice, pero al hablar de la parte estática, me indica que todas las derivadas con respecto al tiempo son iguales a cero. Pero por definición, la corriente eléctrica es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Pero en cambio tendremos que un circuito de corriente continua, la corriente es constante y no está variando, como es en el caso de circuitos de corriente alterna. De igual manera también se considera esta parte de magnetostática cuando tenemos un circuito conformado por una fuente de voltaje, pongámosle una resistencia y cerramos el circuito. Por este circuito, en el momento que cerramos un interruptor o conectamos la fuente, circula una corriente. Pero esta corriente primero es constante. Esta corriente I es constante y la calculamos como
el voltaje dividido para la resistencia. Y si el voltaje es continuo y la resistencia también tiene un valor, esta corriente va a ser constante. A más de eso, también la corriente solo se desplaza por el interior del circuito, no sale fuera del circuito, es decir, que no tenemos energía que está saliendo fuera del circuito. En este caso también se considera como un circuito constante o que las derivadas con respecto al tiempo son iguales a cero y hablamos de magnetostática. Para el estudio de la magnetostática en el espacio libre o en un medio no magnético, se debe considerar solo la inducción magnética. Entonces no vamos a trabajar con la intensidad de campo magnético, sino con la inducción magnética. Y a este campo vectorial le vamos a aplicar las ecuaciones de Maxwell y también todos los conceptos acerca de la parte de magnetostática. La mayoría de libros trabajamos o trabajan con este campo y la unidad es el Tesla. Entonces, veamos. Una vez que ya se dice o ya se define que se va a trabajar con la inducción magnética, veamos el primer concepto, que es la fuerza sobre una carga en movimiento. Y necesariamente la carga debe estar en movimiento para que genere corriente. Y si se genera corriente, produce lo que es la inducción magnética. Entonces recordamos la ecuación de la fuerza de Lorentz. Para determinar la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, lo podemos realizar mediante la ecuación de la fuerza de Lorentz. Solo la fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética es igual a la carga que multiplica el producto cruz entre la velocidad y la inducción magnética. Entonces, la inducción magnética se mide en teslas en el sistema internacional, de modo que el flujo de la inducción magnética se medirá en Webers. Entonces, aquí vemos esas dos definiciones que ustedes también lo deben haber estudiado en física, ¿no? Teslas, la inducción magnética, y en Weber el flujo magnético. Al analizar esta ecuación, la velocidad y la inducción magnética, aquí van a generar un vector perpendicular por la definición de producto cruz. Por lo tanto, esta fuerza magnética va a ser perpendicular al plano que forman la velocidad con la inducción magnética. Entonces, esa es la fuerza que se ejerce sobre una carga en movimiento. Vamos a realizar un ejercicio acerca de la aplicación de esta fórmula. Y les voy a proyectar este elemento. Entonces, veamos el ejercicio. Un protón penetra perpendicularmente en un campo magnético de 5 teslas, con una velocidad de 2 por 10 a la 6, ¿no? Este es 10 a la 6 metros sobre segundo. Calcular el radio, el periodo y la frecuencia. Y ve, eso lo van a hacer ustedes en su casa, el mismo, pero suponiendo que en vez de ser un protón, va a ser un electrón. Y aquí tenemos los datos. La carga del protón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. La masa del protón, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y la masa del electrón, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces copien el ejercicio y me avisan cuando ya lo hayan realizado para proceder a la resolución del mismo.
Espero que hayan ya copiado, ¿no? Ya, Me confirman si ya copiaron, por favor. sí, que ya está. Ya, pues vamos a resolver el ejercicio para que ustedes me dicten los datos, ¿no? Entonces vamos a, ¿sí? Vamos a... Vamos a colocar los datos del problema. ¿Qué nomás tenemos de datos, por favor? Campo Campo magnético de 5 teslas. Ya. Campo magnético igual 5 teslas. ¿Otro dato? Velocidad de 2 por 10 a la sexta metros sobre segundos. 2 por 10 a la 6, ¿no? Sí. 2 sobre segundo. Ya dejen, le pongo... Ya. 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Qué más teníamos de datos hasta aquí? Que penetra perpendicularmente. Ya, perpendicularmente, ¿qué más? De ahí los datos de la carga del protón. Ya, vamos la masa del protón y luego la carga del protón. ¿Cuánto vale la masa del protón? 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Por 10 a la menos 27 kilogramos. Ya. Y también tenemos la carga del protón. ¿Cuánto es la carga del protón? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ya. Estos son los datos del problema. Ya, También la carga y la masa del electrón. ya, ese es para la parte B, ¿no? Y ahí. Pues vamos a hacer para la parte A que nos pedían para, para lo que es el protón y la parte B para lo que es la parte del electrón. Entonces vamos a analizar. ¿Sí? En lo que respecta a la parte del... Bueno, antes de eso vamos a... Después y vamos a aplicar la ecuación de fuerza de Lorentz, ¿no? Esta fuerza de Lorentz como vector F es igual a la carga que multiplica al producto cruz de la velocidad producto cruz con la inducción magnética, que también es un vector. Esa es la fuerza de Lorentz. Aquí todavía no nos indican, ¿sí?, que en qué unitarios está la velocidad ni en qué unitario está la inducción magnética. Solo lo que nos indica son los valores en módulo, ¿no? Entonces tendríamos que calcular también el módulo de la fuerza. Estoy aquí, ¿no? La fuerza y calculamos el módulo de esa fuerza, ¿no? Eso es igual a la carga por la velocidad, el módulo de la velocidad
por el módulo de la inducción magnética por el seno del ángulo que forman. ¿Bien? ¿Qué ángulo forman la velocidad y la inducción magnética? $90. 90 grados, ¿no? Siempre forman 90 grados la velocidad y la inducción magnética. O sea, aquí tenemos que esto forman 90 grados. De tal manera que vamos a obtener que el módulo de la fuerza es igual a la carga por la velocidad y por la inducción magnética. Ese es el módulo de la fuerza. Pero cuando el protón ingresa a un campo magnético, ¿no? En forma perpendicular, dice, ¿no? Entonces vamos, más o menos le voy a hacer el gráfico. Tendríamos aquí un campo magnético. ¿Sí? Un campo magnético, sí le podemos poner que está hacia arriba, ¿no? Un campo magnético. E ingresa un protón, y en forma perpendicular, por lo tanto con una velocidad perpendicular, debe venir de esta manera, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? El protón por eso dijimos aquí, y aquí está la fuerza, perdón, la velocidad, y tenemos la inducción magnética también, ¿no? Esta como la inducción magnética. Entonces, el momento que este protón o cualquier partícula ingresa, ¿no?, dentro del material, lo que va a generar es un movimiento circular. Entonces va a generar un movimiento circular. Por lo tanto, debemos calcular esta fuerza magnética, perdón, se va a convertir en una fuerza de la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton, ¿se acuerda que es igual a fuerza? Por favor, alguien que se acuerde. La masa por la aceleración. A masa por aceleración, ¿sí? Gracias. Segunda ley, esta es igual a masa por el vector aceleración. Entonces, el vector es la aceleración. ¿Ya? Si queremos solamente la fuerza como escalar, esto va a ser igual a masa por aceleración. En nuestro caso estamos trabajando para el protón, por lo tanto debemos trabajar con la masa del protón, pero eso lo hacemos luego. ¿Cómo calculamos la aceleración en un movimiento circular? A ver, ¿se recuerdan ustedes? La aceleración, ¿qué tipo de aceleración tendríamos? ¿Se acuerdan que tenemos la aceleración centrífuga y la aceleración centrípeta? ¿Cómo se calcula esa aceleración? Aquí vamos a ponerle
Simplemente para recordar, nada más coloquémosle con la aceleración centrípeta. Es igual. Ya, era un cociente, ¿no? Entre la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? El radio de este círculo que va a generar, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esta aceleración, por favor? Cuando hablaban de ese... Profe, esa es la aceleración normal también. También, la normal, ¿no? Centrípeta o normal. Es un movimiento circular. ¿Sí? Entonces, prácticamente ya se ha resuelto el problema. ¿Sí? La fuerza magnética debe convertirse en esta fuerza que mantiene o que ocasiona que el protón realice un movimiento circular. Igualamos la fuerza magnética, debe ser igual a esta fuerza, ¿no? ¿Sí? Entonces la fuerza magnética, porque es la única que está generando un movimiento, ¿no? Entonces, la fuerza magnética va a ser igual a esta fuerza del movimiento circular. Desigualamos y vamos a resolver el problema. La fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad y por la inducción magnética. Y esto va a ser igual a la masa del protón. Vamos a trabajar primero con el protón. Masa del protón igual acá, entonces déjenme corregirle. Aquí vamos a trabajar con la carga del protón. Que multiplica a la velocidad al cuadrado sobre el radio, que era lo que primero nos pedían, ¿no? El radio. Eliminamos aquí una velocidad con una velocidad que está aquí y el radio va a ser igual a la masa del protón por la velocidad, ¿sí? Y dividido para la carga del protón por la inducción magnética. Ya tenemos todos los datos. Entonces, radio es igual masa del protón 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto le multiplicamos por la velocidad, 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y le dividimos para la carga del protón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y le multiplicamos por el campo magnético, que son 5 teslas.
nos va a dar la respuesta final en metros. Entonces calculemos el radio de este círculo que genera el momento que el protón ingrese en ese campo magnético, ¿no? Con esa velocidad. Realicen los cálculos, por favor, y solamente quiero bajarle esto un poquito más, porque nos faltó colocar cuáles son las incógnitas del problema, ¿no? Nos pedían calcular el radio, ¿qué más nos pedían de calcular, por favor, el radio? ¿Qué más era? El periodo. A ver, el radio, el periodo y la frecuencia. El radio, el periodo y también la frecuencia. Estamos calculando primero lo que es el radio. ¿Sí? ¿Cuánto vale el radio, por favor? $4.17 por 10 a la menos 3. Ya. 4. ¿Están de acuerdo, por favor? Sí. 4.17 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Metros. Ese es el radio. Vamos a calcular ahora el periodo. En un movimiento circular, el periodo se calcula como 2pi por la velocidad y dividido ¿para qué? No, perdón, 2pi por r, porque es la longitud, ¿no? Por r. Y dividido para la velocidad. Recuerden que el periodo es el tiempo que se demora, ¿no? Y el tiempo siempre viene definido como, o la velocidad, más fácil, velocidad es igual a longitud sobre tiempo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la longitud dividido para la velocidad. La longitud es igual a 2pi por r y le dividimos para la velocidad. Y nos da el periodo del elemento, ¿no? Tenemos todo lo que, los datos, 2 por pi, y esto le multiplicamos por el periodo por el radio que acabamos de calcular, 1.17 por 10 a la menos 3 metros. Metros. Y abajo le colocamos la velocidad, que es 2 por 10 a la 10 a la 6. Y las unidades metros sobre segundo. Por lo tanto, el tiempo nos va a dar en segundos. O el periodo nos da en segundos, ¿no? Vamos a ponerle para acá el periodo. ¿Cuánto vale el periodo?
1.31 por 10 a la menos 1,31 por 10 a la menos 8. Ya, 1.31 por 10 a la menos 8 me dijeron. Segundos. Segundos. ¿Podemos ponerle solo la S o ustedes quieren? Como sec, ¿no? Ya. Y por último, la frecuencia, pero la frecuencia es más fácil, ¿no? La frecuencia. La definición de frecuencia, eso es igual a 1 sobre el periodo. Uno sobre periodo. De tal manera que la frecuencia va a ser igual 1 y le dividimos para el periodo que es 1.31 por 10 a la menos 8 segundos. Y nos va a dar en hertz. Frecuencia es igual. ¿Cuánto es en hertz? $76.33 por 10 a la 6. A ver, no le escuché, por favor, a alguien que me ayude. 76,3 por 10 a la 6. Ya, 76,3 ¿no? Por 10 a la 3. A la 6. A la 6. Hertz, ¿no? Sí. Hertz. Ustedes pueden colocarle como 76.3 megahertz. Este es un ejercicio fácil, nada más de aplicación de la fuerza de una carga en movimiento. Muchos de estos ejercicios ustedes lo deben haber realizado en física, cuando trabajaban en magnetostática, ¿no? O sea, aquí es un breve recuento nada más de lo que hemos estudiado en física para luego sí ya venir a aplicar los conceptos del electromagnetismo, ¿sí? No quería dejar por alto esta definición de cuál es la fuerza aplicada a una carga en movimiento, que no es más que la aplicación de la fuerza de Lorentz. Preguntas, por favor, acerca de este problema. Ya. Pues continuemos. Pues una vez que ya se ha realizado lo que es la aplicación de la fuerza de Lorentz en la solución de problemas de magnetostática, otro de los temas que debemos analizar es la parte de la divergencia del campo magnético. ¿Sí? Divergencia y el rotacional del campo magnético. En el teorema de Helmholtz se decía en una de las definiciones que un campo magnético está completamente definido cuando se conocen su divergencia y su rotacional. El rotacional del campo magnético lo podemos obtener de la solución de las ecuaciones de Maxwell, al igual que su divergencia, ¿no? Que eso lo aplicamos ya en algunos ejemplos, ¿sí? Si los dos postulados fundamentales de la magnetostática que definen la divergencia y el rotacional de la inducción magnética son. ¿Ya? Vamos a ver, lo podemos trabajar en forma diferencial o en forma integral. Fíjense, esto es en forma diferencial. La divergencia de la inducción magnética es igual a 0. ¿Recuerdan esto? Era lo que se denomina la ley de Gauss para la magnetostática, o para la parte magnética, perdón. Esta es la divergencia, que ya lo habíamos trabajado el momento que obtuvimos las ecuaciones de Maxwell. Y también, como estamos hablando de campos eléctricos, de campos magnéticos, perdón, constantes,
las derivadas con respecto al tiempo son iguales a 0. El rotacional de la inducción magnética es igual a permeabilidad por la densidad superficial de corriente. Aquí tendríamos más, la permeabilidad por la permitividad y por la derivada del campo eléctrico con respecto a 0. Pero como estamos hablando de campos estáticos, esa derivada con respecto al tiempo es igual a 0. Y esta es la divergencia y el rotacional del campo magnético. ¿Qué podemos nosotros indicarle? Que no es más que la ley de Gauss y la ley de Faraday, ¿no? La ley de Gauss y la ley de Ampère, en forma diferencial. Algunos también lo colocan en forma integral. Y es tomando de las ecuaciones de Maxwell en forma integral, la que corresponde a la ecuación de Gauss y también a la ecuación de Faraday, de Ampère, perdón. Tenemos la ecuación de Gauss y la ecuación de Ampère. Pero aquí ya inclusive podemos hacer una simplificación e indicar que la integral de superficie de J.ds, por definición, esto es la corriente que circula por un material. Denme un momentito, por favor, ya. Alguien quiere ingresar. Entonces, podríamos colocar que B.dl es igual a mu por I. Pues estas son las dos ecuaciones también de forma integral, que me da la divergencia del campo magnético y el rotacional del campo magnético, ¿no? Esta, cuando la habíamos visto en la parte de las ecuaciones de Maxwell, nos decía que no existen o siempre existen dipolos magnéticos. Siempre existe un norte y siempre existe un sur. De tal manera que las líneas de campo siempre se cierran sobre sí mismas. No podemos tener separado solo el norte o solo el sur, siempre van a existir los dos. Entonces, prácticamente esa es la divergencia y rotacional del campo magnético. La aplicación de esta fórmula en forma integral, se puede decir que lo habíamos realizado. Se dijo que aquí esto nos daba que las líneas de campo cerraban sobre sí mismo, pero ya casi habíamos resuelto la de Ampère. Esto lo que le aplicamos en la solución de algunos ejercicios, y uno de ellos fue el que lo hicimos la clase anterior, para calcular la inducción magnética que generaba un cable coaxial, para luego calcular la inductancia. Entonces, en la parte estática, para la parte eléctrica se aplica la ecuación de Gauss, y para magnetostática la ecuación de Ampère, ¿sí? Es esta de aquí. ¿Sí? Ya. Entonces, si tenemos ya definido esto, lo que nos resta es ahora emplear un potencial para calcular el campo magnético. Así como en el caso de campo eléctrico, recuerdan ustedes que primero aplicamos la ley de Gauss y calculamos el campo eléctrico que generaba una carga puntual. Y luego lo hicimos para distribuciones de carga. Después aplicamos la definición de campo eléctrico y de la fuerza de Lorentz. Determinamos a qué era igual el campo, que era igual a fuerza sobre carga. De igual manera, se hizo primero para cargas puntuales y luego se lo realizó para distribuciones de carga. Una vez que ya se obtuvo el campo eléctrico de esa manera,
También se vio la posibilidad de calcular ahora el campo eléctrico, pero en función del potencial, del potencial escalar. Y para eso aplicamos la fórmula de los potenciales, ¿no? Que el campo eléctrico es igual a menos gradiente de potencial y menos la derivada del potencial vectorial con respecto al tiempo. Como estamos hablando de campos estáticos, la derivada del potencial vectorial con respecto al tiempo era igual a 0 y solo calculábamos el campo como menos gradiente de potencial. De igual manera, de los potenciales electromagnéticos se obtuvo una relación entre el potencial vectorial y la inducción magnética. Pero se dijo ahí que no teníamos una ecuación para calcular el potencial vectorial, porque el potencial escalar se lo calculaba en función de la solución de la ecuación de Poisson. Entonces, vamos a dejarle hasta ahí el estudio por este día. Y mañana vamos a continuar ahora con la obtención o la demostración de la fórmula para el potencial vectorial. Y esa fórmula del potencial vectorial lo vamos a realizar mediante la utilización. En los potenciales electromagnéticos teníamos dos ecuaciones. La ecuación de Poisson para el potencial vectorial, para el potencial escalar, perdón, y otra ecuación que nos decía, ecuación análoga a la de Poisson para el potencial vectorial. Entonces, si no tienen dudas o inquietudes hasta este punto, podemos dejar el análisis para la siguiente clase. ¿Preguntas, por favor, inquietudes? Inge, por favor, ¿me permitiría ver la última parte del ejercicio que resolvimos, por favor? Ya. Aquí está la última parte. Ese. Gracias, Inge. Ya. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna otra inquietud? Ya. Si no, muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto de la tarde. Y nos vemos el día de mañana a las 2. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Igualmente.